Desde Bonaire decimos no más. Lejos pero no ausentes, los venezolanos que hacemos vida fuera de nuestra amada tierra, tenemos el deber moral y ético de expresar nuestra preocupación por la situación que atraviesa el país y nuestra gente. Contundentemente manifestamos indignación y rechazo por el deterioro de la economía a niveles extremos, preocupación por la falta de insumos en el sector salud. Sentimos un profundo vacío de angustia por la escasez alimentaria. Sentimos temor por las penurias en el ámbito social y pesar por el incremento de las tensiones políticas nacionales, lo cual ha marcado un tiempo particularmente crítico en el curso de la historia del país y que nos llama a responder con carácter democrático ante la ruptura del hilo constitucional y por ende ante una dictadura no deseada ni apoyada por la gran masa del país. Desde Bonaire nos unimos a la protesta mundial que demanda respuestas y soluciones a las necesidades de la población. Nos unimos al repudio de la evidente y constante violación de los derechos humanos y nos unimos al rechazo de la alteración del orden constitucional. En Venezuela no existe separación ni independencia de poderes y mucho menos equilibrio democrático, sino un golpe continuado y persistente a la constitucionalidad. Clara evidencia de esto es la anulación del referendo revocatorio, la suspensión de elecciones regionales y la insólita manera de abordar el caso de las sentencias del TCJ, donde de un plumazo se elimina técnicamente a la Asamblea Nacional electa por el voto del pueblo. La falta de idoneidad de los magistrados al pretender enmendar el entuerto mediante procedimientos violatorios a los previstos en la Constitución y las leyes. En contraposición, resulta sospechosa la celeridad para dictar medio centenar de sentencias contra la directiva de la Asamblea Nacional, la inmunidad a sus diputados y para cercenar las competencias y atribuciones de los parlamentarios nacionales, violando el debido proceso. En esta hora de la patria, cada quien está llamado a cumplir su deber. Como venezolanos, tenemos el compromiso moral y ético de convocarnos a defender la Constitución Nacional y a desconocer a quien menoscabe o vulnere principios de garantía y derechos consagrados en la misma. La crisis política en Venezuela ha creado un deterioro progresivo de los poderes constitucionales. Las detenciones arbitrarias, las inhabilitaciones administrativas y la vergonzosa existencia de presos políticos tornan cada día más compleja la delicada situación de nuestro país, Venezuela.